¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de restauración con propósito. Mi nombre es Carolina y quiero que sepan que siempre que estoy acá para mí es emocionante porque estoy cumpliendo el llamado que Dios ha puesto en mi corazón y ese es el principal motivo, glorificarlo a Él y poder sembrar algo en ti a través de este canal, a través de su palabra, que es en lo que me baso y es en lo que va a permanecer. Porque esa ha sido su palabra la que ha podido transformar mi vida, ha podido transformar mi manera de hablar, mi manera de pensar. Y es precisamente eso lo que yo deseo que Dios haga a través de este canal. Entonces, Él me dice, quiero empezar este video con esta palabra que está en Mateo 5, el versículo 13, donde Dios me dice, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un álbum, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, yo tengo una responsabilidad grande según lo que Dios me habla a través de mi devocional y es ser luz en la oscuridad, ser luz en esta sociedad, ser luz donde ha habido oscuridad y bueno, ¿cómo sermos luz? Llevando el Evangelio de la paz, llevando las buenas nuevas de Jesús y sobre todo aplicándolo a mi vida. Y ese es mi desafío diario, poderlo aplicar aquí en mi casa, poderlo aplicar a través de mis roles como madre, como hija, como esposa y como creadora de contenido. En algún momento de mi vida, se los he compartido por 10 años, no fui luz, fui usada por el reino de las tinieblas, fui usada sirviéndole al Dios dinero. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque me dejé confundir, porque no dejé que mi identidad estuviera cimentada en la roca. ¿Recuerdan esa palabra? En mi anterior video les expliqué cómo construir en roca y no en tierra. ¿Y cuál es la roca? Es Cristo. Entonces, más que edificar a nuestro alrededor, lo más importante es edificar nuestro interior, tener esa base sólida en quién eres y para dónde vas. Entonces, hoy en este video quiero abordar el tema sobre construye una identidad sana. ¿Y cómo se construye una identidad sana? Cuando tú sabes quién eres como hija de Dios, porque eso es lo que dice Dios, que somos por medio de fe aquel que lo haya recibido. En Efesios 1:5 dice que somos adoptados como hijos de Dios. Y en 2 de Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que en Cristo son hechas nuevas. Y esa es una de mis palabras rema, porque cuando Dios me recogió, cuando Dios me dio esa nueva identidad como hija, cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, ya la identidad que habla la psicología, que es el conjunto de características que nos define como personas, con nuestra cultura, con las personas que nos rodeamos, con cómo nos relacionamos, ¿sí? De dónde somos y con las etiquetas que nos ponen las personas, ¿no? La modelo, la flaca, las de ojitos de pescado, me decían mi abuela. Y estos patrones, estas cosas que nos van diciendo, se van quedando plasmados en nuestra mente y van influyendo en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de relacionarnos y sobre todo en nuestra manera de sentir y de vivir. Pero hoy yo quiero dejarte sembrado de que cuando tú sabes cuál es tu identidad
sana en Cristo, cuando tú permites tener ese encuentro con el Señor y que Él restaure eso que nos ha dolido, esos traumas que nos hacen crecer con inseguridades, ¿sí? Esos traumas que nos hacen creernos lo que nos dicen los que nos rodean, sea nuestra familia, sean nuestros amigos, sean las personas de la iglesia, sea quien sea que a veces levantan esos juicios por nuestra apariencia, por nuestra manera de actuar y sobre todo porque no tenemos aún la convicción de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos adoptados, que somos sus hijos. Y más adelante les voy a hablar ya como una identidad más cristocéntrica. Ahorita lo voy a introducir como en manera general en lo que dice la psicología y en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, centrémonos en lo que dice la palabra de Dios. Dice que nuestra identidad no depende de nuestro pasado, ni de nuestros errores, ni depende de la opinión de otros, ni siquiera de nuestra manera de pensar o de vivir, sino de nuestra relación con Jesús. Y cuando tú tienes esa relación con Jesús, implantamos el chip de Él, que es ese ADN de Él, donde nos dice que somos más que vencedores, donde nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es un poder tan grande que fue el que resucitó después de la muerte. Es un poder tan grande que llevó Jesús en la cruz para salvarnos de todos nuestros pecados. Entonces, ¿sabes cuál es el problema que están viviendo muchas personas hoy en día? Y que aún las personas mayores nos hemos podido sentir confundidos, y es que nos estamos comparando con el otro. Ahorita con el tema de las redes sociales es más fácil caer en eso, de que nuestra identidad se vea confundida porque estamos buscando quizás aprobación, porque como no estamos seguras quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo, como no sabemos nuestro origen y que Dios nos ha escogido hasta antes de nacer en el vientre de nuestra madre, cuando no estás segura de eso, es muy fácil que con esa inseguridad tú caigas en las garras del enemigo, en sus trampas. ¿Y cómo nos hace él? Confundiendo lo que alguna vez Dios ya diseñó para nosotros. ¿Recuerdan esa historia cuando el diablo lleva a Jesús al desierto por el Espíritu? Quería confundir su identidad. Si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Cuando no tenemos una identidad clara como hijos de Dios, cuando no conocemos la palabra de Dios, es muy fácil caer en las garras del enemigo. Voy a contarles esa historia que está en Mateo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto. Entonces, ¿qué le dijo el diablo? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí podemos ver cómo el diablo todo el tiempo está confundiendo la identidad de Jesús y que él tiene esa determinación de decir: escrito está. Y este es el poder que tiene la Biblia, y este es el poder que yo vengo a hablarte hoy. No el poder que viene de mí porque mis fuerzas son limitadas, y no el poder que venga de ti porque tus emociones
y tus pensamientos pueden ser variados conforme a la situación que tenemos en nuestro alrededor. Y mire que al final, en el versículo 10, entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Qué importante es poder saber cuál es la identidad en Cristo, saber las escrituras para que cuando llegue esa adversidad, cuando llegue esa prueba, esa tormenta, que venga el acusador por medio de personas y te diga, no, pues que tú eres una hija de Dios, entonces ¿por qué vives en ruina? Entonces ¿por qué no sucede esto? Entonces ¿por qué no sé qué? Y que tú tengas esa relación tan sólida con Dios y le digas, yo creo en Jesús. Y aunque no vea en el momento cumplidas sus promesas, sé que Él me está perfeccionando, sé que soy su hija y como hija Él me disciplina, como hija Él me corrige, como hija Él sabe mis necesidades, como hija Él me sostendrá. Entonces, ¿la identidad se construye o se recibe? La psicología dice que la identidad se construye. Erik Erikson, un reconocido psicólogo, explicó que nuestra identidad se forma a través de experiencias, decisiones y etapas de la vida. Nuestra crianza influye, las relaciones influyen, pero aquí viene algo poderoso. La fe cristiana enseña que aunque humanamente la identidad se forma, espiritualmente la identidad se recibe. Se recibe como un regalo, como esa gracia que Dios nos da. No por nuestras obras, ni siquiera, como les decía, por nuestra manera de vivir, ni por nuestros errores, sino porque ya Dios nos adoptó como hijos. Y Él llevó a la cruz nuestra vergüenza, nuestras enfermedades y nuestras iniquidades. Entonces, dice que a los que reciben a Jesús les da el derecho de ser hijos de Dios. O sea, qué privilegio. Yo no sé tú, pero yo he visto personas que sacan pecho cuando dicen, soy la hija del empresario tal, soy la hija del presidente, soy la hija de no sé qué. Pero ahora quiero decirte, somos hijos de Dios y tenemos el linaje, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartados. Es poderoso, yo no sé, créetelo, recíbelo y créetelo porque es lo que va a transformar tu vida, porque es lo que ha transformado mi vida. Cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, en medio de mi habitación que les compartía en mi anterior video, Dios hizo, vea, rompió todas esas etiquetas que me decían, como la hija de tal, la fulana de tal, la caleña esa que es mostrona, como todas esas cosas que te dicen que van quedando en tu mente, Dios las desvanece y dice, yo te doy una nueva identidad como hija. Y ya cuando tú tienes esa relación con el Creador, o sea, cuando Dios ya nos habla de que somos sus hijos, hijos del Dios supremo, del Creador del cielo y de la tierra, de que Él es el principio y el fin. Cuando Él ya te levanta, te restaura, te sana, te limpia, te da la responsabilidad para que seas parte de su reino. Y no solo cuando nos vayamos a morir, que vamos a la vida eterna. No, aquí en la tierra. Nos da la posibilidad de cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Llevar su evangelio. Es una responsabilidad grande, pero a la vez es un privilegio que no todos lo tienen. Y no porque Él no nos da la posibilidad de que lo tengamos todos, sino porque no creen. Porque no creen en la palabra de Dios. Entonces el evangelio se revela en quién somos en la eternidad y nos da ese privilegio de poder servir y de poder ser luz y de poder ser parte de ese reino de Dios y su justicia cuando llevamos el evangelio, cuando Dios nos hace parte
a ser discípulos como Él lo hizo. Y ese es el plan de Dios y ese es el propósito. Primero sanarte, primero afianzarte, primero restaurar tu identidad, que tú conozcas cuál es tu valor en Cristo y después que se lo lleves a otro. Porque Él no es un Dios egoísta. Algo de lo que tanto admiro de Dios es que Él es un Dios que le da la oportunidad a todos. Y dice que toda rodilla se postrará y que toda lengua confesará que Él es el único Rey. Entonces estamos a tiempo. Jesús aún no ha venido, pero su venida está cerca. De que tú te rindas a Él, de que le digas, Señor, restaura mi identidad, muéstrame cuál es ese propósito divino que tú tienes para mí y para mis seres queridos. Entonces se contradice la psicología con el tema cristiano. La psicología explica cómo se forma nuestra identidad humana y el Evangelio nos revela que somos espiritualmente, el Evangelio revela que somos eternamente identificados como hijos de Dios. Podríamos decir así, nuestra historia nos va formando, pero Cristo nos redefine. Cristo como que nos moldea. Y en otro video les voy a hablar sobre esa vasija de barro, que es una de las historias que más me impacta de la Biblia, porque nos compara con eso, con que Él nos va dando forma, Él nos va moldeando, Él nos va cambiando en nuestro corazón, nuestra manera de vivir, como lo dice Efesios, que dejemos nuestra anterior manera de vivir, donde nos guiábamos por nuestros deseos, por nuestro corazón, y que ahora Dios nos implanta ese nuevo ADN, esa nueva transformación mental. Tu pasado influyó en ti, pero no tiene la última palabra. En Cristo no solo construyes identidad, descubres quién eres realmente. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo, porque en el siguiente episodio voy a seguir tratando esta identidad, pero a través de la palabra de Dios. Y es muy importante que no dejes que el enemigo confunda tu identidad, trayéndote acusaciones, condenándote, señalándote. Es muy importante que sepas cuál es la verdad de Cristo y que puedas leer la palabra de Dios para que cuando lleguen esas adversidades, tú te levantes con esa convicción y digas, escrito está, solo al Señor servirás. Y para Él solo vivirás. Por mucho tiempo viví esclava, sirviéndole a Dios Mamón, al Dios dinero, al Dios vanidad. Y eso me estaba llevando a la muerte, me estaba llevando quizás no a la ruina financiera, quizás sí me da, acuérdense del camino estrecho y el camino ancho y el camino, acuérdense de la puerta ancha y el camino espacioso. Y el enemigo nos da, pero nos quita. Aquí está. El enemigo te da para confundir tu identidad. Si eres hija de Dios, aquí va. El enemigo nos puede dar, pero el enemigo, él te reclama. Dios no. Dios te da incondicionalmente, Dios te da por medio de gracia. Y sí, también requiere algo de ti, pero no es para llevarte al abismo, sino que es para levantarte. Él te pide que le sirvas, pero es para que tú seas luz. El enemigo te da y tú crees que estás brillando. Él te da de manera fácil, pero después te quita. Y el Señor te da también, el Señor Jesús te da, te empodera, te sana, te limpia y también el Señor también requiere cosas de nosotros, pero no para humillarnos, no para matar nuestra vida, sino que es para levantarlos. Y como dice aquí en la palabra, para que seamos luz en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Yo quisiera humanamente recibir a Cristo y tener una vida cristiana muy
muy tranquila, muy feroz aquí en medio de mi intimidad con mi familia, pero Dios me manda a que no me esconda. Dios me manda a que sea luz en el mundo y dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un álbum, sino sobre el candelero y alumbra a todos. Dios no es un Dios egoísta, Dios quiere que todos puedan recibir de su semilla, de su palabra, de las buenas nuevas, para poder levantarnos en medio de ese abismo de confusión, en medio de esa oscuridad donde nos lleva el mundo, donde nos lleva sus afanes y nos lleva al egoísmo, que nos lleva a vivir postrados, confundidos. No, yo me crié en un hogar pobre, entonces yo tendré la mente limitada, yo me crié. Tu papá es Cristo. Tu papá es el creador del cielo y de la tierra. Y tu papá es el que te va a levantar, el que te va a prosperar. Y cuando tú te enseñoreas de lo que dice la palabra de Dios, tú puedes levantarte con fuerza y con autoridad y decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá. Y esa montaña se va a trasladar en el nombre de Jesús, pero no en tus fuerzas, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y en los planes de Dios. Y te invito a que te dejes moldear por el alfarero, a que puedas construir en tu interior esa base sólida, esa identidad sana, donde sanes ese corazón dolido, donde sanes todos esos dardos que el enemigo te ha lanzado para atarte. Tú no eres lo que dicen las personas, tú no eres tu pasado, tú eres más que vencedora en Cristo Jesús porque tienes el ADN de Cristo. Y con eso vamos para adelante, a vencer toda oscuridad, más que la oscuridad alrededor, nuestra oscuridad interna, nuestra oscuridad ilimitante mental, que eso no te va a dejar progresar, que eso no te va a dejar edificar sobre la roca, sino sobre la arena. Y no estamos para edificar en la arena, porque Dios nos da las herramientas y nos da la oportunidad de sanarnos, de levantarnos con su inmenso amor, para que a través de su gracia nos acerquemos, como dice su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para poder alcanzar esa vida eterna, para poder alcanzar esa restauración. Porque si tu corazón no está sano, tú no puedes llevar luz a otros. Si tu corazón no está sano, si no hay esa pasión por Cristo, es muy difícil que puedas servirle, es muy difícil que pueda hacer luz en las tinieblas, porque Dios primero anhela que seamos luz en nuestro interior, es desde adentro hacia afuera. Cuando tu corazón está sano, de esa abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón está sano, tú no hablas de los demás. Cuando tu corazón está sano, a ti no te afecta lo que el otro diga, porque tú ya sabes que tú no eres tus errores, que tú no eres tu pasado, que tú eres lo que Dios y su palabra dicen que tú eres y que somos sus hijas. Somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Gracias por estar aquí. Coméntame allí, identidad sana. Y en el próximo video les voy a preparar este tema con más Biblia, con un tema más cristocéntrico, porque esa es mi base. Cristo, que es mi roca, que es mi redentor, que es mi Padre, que es mi esperanza, que es mi Salvador. Y yo también anhelo que sea el tuyo, de que todos esos dioses ajenos que nos hemos levantado, ese Dios de riqueza, de todo lo que quizás has puesto tu mirada, la quites de allí y solo te centres en Cristo, porque Él es el que viene y Él viene no solo por ti, sino viene por tus sueños, viene por tus anhelos, y dice que nos deleitemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero cuando tú te deleitas en Dios, ya no te riges por esa vanidad ni por ese egocentrismo, sino que ya tú dices, Señor, tus planes son estos, me encantan tus planes, me encanta poder ser luz en el mundo, me encanta poder servirte, porque ya empezamos a sentir de la manera que Cristo siente.
Cuando tienes esa relación en su palabra, ya conoces cómo piensa, cómo es su manera de vivir, cómo, cómo tu padre te disciplina. Y ya no lo ves con ese miedo, sino que lo ves con respeto, con temor. Amén. Gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en un próximo video.